Como les decía, el pastor no está, así que es lindo poder como iglesia juntarnos y escuchar su palabra también. Y algo, hermano, que quiero compartir el día de hoy, Dios ha puesto en mi corazón para compartir este tema y que Dios pueda obrar en nuestros corazones, porque muchos de nosotros pasamos dificultades, pasamos enfermedades, pasamos tal vez aún incluso muertes o capaz situaciones muy dolorosas en nuestro corazón, y en la cual siempre hay una pregunta que decimos: ¿por qué Dios? ¿Por qué esto me pasa? ¿No? Y bueno, en este tiempo me gustaría que abran sus Biblias en Génesis. Ahí si tienen sus Biblias. En Génesis capítulo 22. ¿Lo tienen ahí? Génesis capítulo 22. Bueno, capaz ahí ustedes ven ahí el título en su Biblia que dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? No sé cuántas veces habrán visto historias acerca de esta situación, aún incluso dibujos que salen en películas, situaciones que sucede con Abraham, que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Pero entendiendo un poquito esto, porque a veces nosotros leemos el libro de Génesis y a veces vemos la creación, vemos cómo Dios hizo todo, su poder, pero también vemos hombres específicos que son hombres de fe, hombres que están confiando en el Señor. Y para eso yo creo que leamos este capítulo, no todo, pero ahí síganme con su mirada. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enargardó su asno y tomó consigo siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso al altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me arrojaste tu hijo, tu único. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos abrirla. Y Señor, yo quiero que tú estés obrando en cada corazón. Y que tú puedas, Señor, guiar también
nuestras vidas, cómo nos debemos conducir, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para entender un poquito el Génesis, este libro, muchos historiadores que han estudiado este libro del Génesis, lo han dividido en dos partes, ¿sí? Uno dice que está dividido en dos partes, pero otro dice que está dividido en 7 pactos, ¿no? Así, pero hermano, debemos saber que el que escribió el Génesis, esto lo que estamos leyendo ahora, fue Moisés. Moisés fue uno de los hombres que escribió el Génesis. Pero la pregunta, y tal vez te preguntarás, ¿cómo fue que Moisés conoce los sucesos del principio del Génesis cuando Moisés aparece en Éxodo? Aparece después, ¿no? ¿Cómo es que él conoce todo esto de la creación? ¿Cómo es que él conoce todo esto acerca de lo que pasó con Abraham, con Isaac, cuando él no existía? Bueno, mira, hay algo importante. No sé si se recuerda la historia de Moisés, cuando él fue metido en una cesta y en el río, ¿no? Y lo encontró la hija del faraón, pero la hija de faraón no crió a Moisés, sino que encontró a una persona que lo criara, que era su propia madre, ¿no? Que era judía. Y los judíos tenían una costumbre. ¿Y cuál era la costumbre? Que ellos tenían que pasar de generación en generación todas las verdades de Dios. Así que la misma madre de Moisés fue contándole a Moisés desde muy pequeño lo que sucedió en el Génesis, todo lo que Dios hizo. Y eso era una forma oral de contar a sus hijos, porque era un mandato de Dios de que en generación puedan contarse todo eso. Yo me imagino la madre de Moisés había memorizado todo el Génesis o toda la ley para poder contarle a su hijo lo que pasó desde el principio. Entonces, esto era la tradición judía, que oralmente puedan contar de generación en generación acerca del principio, acerca de quién es Dios, acerca de la ley, ¿sí? Así que por eso que Moisés conocía esto. Moisés conocía desde el principio porque sabía quién era Dios. Pero Moisés estaba hablando a un pueblo específico, que es nada más y nada menos, a veces escuchado, del pueblo de Israel. Le estaba hablando a Israel. Le estaba hablando a este pueblo que tal vez has escuchado que era muy rebelde. Y Moisés le va a hablar a este pueblo en esta situación. ¿Y cuál era la situación? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, estaban frente al mar Rojo y no sabían qué hacer. No sabían porque el faraón venía atrás y Dios abrió el mar Rojo, ellos cruzaron, ¿no?, el mar y estuvieron en el desierto. Pero pasó algo en sus mentes y dijo: no tenemos comida, no tenemos nada, estamos en el desierto. Y el pueblo de Israel dijo: mejor era para quedarnos en Israel. Ahí teníamos comida, ahí teníamos cosas. Y mejor era para morir, en el pueblo de Egipto. Mejor era para morir en ese lugar que morir en el desierto. Y ahí Moisés comienza a decir esto: ¿quién es ese Dios que le sacó de la tierra de Egipto? Por eso que Moisés comienza a hablar acerca de la creación, un Dios creador, ese Dios que sustenta, ese Dios que hizo todas las cosas. Ese Dios es el que le sacó de la tierra de Egipto y le puede dar comida de cualquier lugar. Y lo que Moisés quería es que ellos crean en ese Dios cuando este pueblo se estaba quejando. Por eso es que Moisés comienza a hablar de la creación en el Génesis. Pero después Moisés comienza a hablar de hombres específicos, de Abraham, ¿no?, de Isaac, de Jacob, de José. ¿Pero por qué comienza a hablar de estos hombres? Bueno, porque el pueblo de Israel debía saber cómo debe de vivir un hombre de fe. ¿Cómo debe de vivir un hombre de fe en
en la tierra prometida que Dios les iba a dar a ellos. Entonces, por eso que Él toca estos personajes, por eso que Él toca a estos hombres de fe. Así como estos hombres de fe vivieron, así ustedes también tienen que vivir, confiando en el Señor. Por eso que toca a estos personajes. Y hermanos, y hoy quiero mostrar en el capítulo 12 a un hombre de fe. ¿Sí? Un hombre que estuvo dispuesto a pasar la prueba. Un hombre que vivía antes en una ciudad pagana. Vivía antes en una ciudad donde no adoraban a Dios. Él tenía muchas comodidades. Él tenía muchas cosas. Pero Dios le sacó de ese lugar. Él dejó todo para cumplir la promesa de Dios. ¿Y quién era ese hombre? Era Abraham. Que yo te daré una descendencia numerosa. Te daré un pueblo numeroso. Y Abraham confió en esa promesa. Y Abraham salió de su pueblo pagano para obedecer tan solamente a Dios. Y yo quiero, hermanos, hoy ver a este hombre de fe. Y me gustaría ver con ustedes 4 acciones de un hombre de fe frente a la prueba. 4 acciones de un hombre de fe frente a la prueba. Pero antes, me gustaría tomar algunos conceptos que muchas veces en la iglesia nos confundimos. Porque hay pruebas, hay tentaciones, pero hay disciplina también. Entonces, ¿qué diferente tiene estos 3 conceptos? Porque hay tentaciones, hay pruebas y hay disciplina. Ahora, las tentaciones, si pensamos un poco en las tentaciones, ¿quién tienta? Es Satanás. Satanás es el que tienta y que está acostumbrado a tentar. ¿Sí? Es su costumbre de Satanás y los demonios es tentar. Y la Biblia dice que el hombre es tentado por sus propias concupiscencias. Pero hay algo interesante, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no tienta. ¿Sí? Dios no quiere que tú peques. ¿Sí? Entonces somos tentados nosotros por nuestras propias concupiscencias y somos tentados por el mismo Satanás. ¿Sí? Así que aún somos tentados porque el que gobierna en este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Hay tantas tentaciones. Tú conoces tu corazón, sabes cuáles son tus debilidades, y Satanás y sus demonios conocen eso. Obviamente que Satanás no es omnipresente, que puede estar en otro lugar, pero él tiene demonios en la cual saben lo que tú haces y cuáles son tus debilidades. Satanás conoce bien a la persona. Satanás ha visto al ser humano con qué puede caer y él tienta. Y somos tentados por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos también, porque nos gusta pecar. Aparte de la tentación, para tener claridad acerca de eso, entonces, ¿qué tiene que ver la prueba? Bueno, la prueba tiene otro concepto. En sí, el que prueba es Dios. Y tú dirás, ¿pero cómo es eso? Bueno, es como un examen. Uno se prepara, ¿no?, y estudia para pasar una prueba, ¿cierto? Para pasar algo que tú ya has estudiado. Y muchas veces nosotros pensamos, pero cuando paso por pruebas, no estudié nada. Tal vez ¿qué tengo que estudiar cuando pase por pruebas? Pero sí sabemos, hermanos, a veces somos tan incrédulos porque sí conocemos que Dios es el que tiene el control, ¿cierto? Conocemos que Dios es el proveedor. Conocemos que Dios hace su voluntad. Conocemos que Dios es soberano. Y a veces, en medio de la prueba, eso se nos olvida. Cuando ya lo hemos estudiado, cuando conocemos, y lo que Dios quiere es que tú pongas eso en tu mente y que tú puedas pasar la prueba, reconociendo las características de ¿quién? De Dios.
pero muchas veces lo dejamos pasar y no somos aprobados. Y ahí viene el concepto de la prueba. Si conocemos, si hemos estudiado, si sabemos quién es Dios, pero en medio de la prueba no viene ese concepto. Debemos de estar dispuestos a poner en nuestra mente lo que es Dios en medio de las pruebas. Entonces Dios no puede tentar, pero Dios prueba para ver si realmente todo lo que dices y todo lo que piensas de Dios es verdad. ¿O no es verdad? O solo es una, vamos a decirle, una simulación. O solo estás disimulando que crees en Dios. Y en medio de la prueba, tal vez nunca fue verdad. Nunca creíste en ese Dios soberano. Entonces, por esa razón, hermano, hay que entender estos dos conceptos. Pero también hay otro concepto que es la disciplina. Porque muchas personas dicen que están pasando enfermedades, tal vez muertes, situaciones dolorosas, y dicen que puede ser prueba, y tal vez sí. Pero muchas personas sufren estas cosas por consecuencia del pecado. Sufren muertes, enfermedades, situaciones dolorosas por el pecado. Y eso no es prueba, es disciplina. Si eres un hijo de Dios, eso son consecuencias del pecado. Tú no puedes decir, estoy siendo probado por Dios cuando fue consecuencia por mi pecado, por todo lo malo que he hecho. Lo que estoy haciendo. Si una persona roba, merece la cárcel. Y ese ladrón no puede decir, estoy siendo probado, cuando son consecuencias y disciplinas que vienen por el pecado. Pero ¿qué tiene que ver estos tres conceptos, hermanos? Cuando Dios prueba, Satanás tienta. Cuando Dios prueba, Satanás tienta. Satanás aprovecha todas las circunstancias para que tú peques y puedas ser disciplinado. Y en medio de las pruebas hay tentaciones. Pero ahí tú tienes que recordar quién es Dios. Para que no caigas en pecado y no seas disciplinado. Así que, hermanos, hay que entender este concepto un poquito acerca de las pruebas, de las tentaciones y también de la disciplina. ¿Sí? Y a veces es necesario, porque lo que vamos a ver es un hombre de fe frente a ¿qué? A la prueba. Abraham fue un hombre de fe frente a la prueba. Vamos a ver 4 opciones que Abraham tuvo frente a la prueba. Y hermanos, yo quiero que ustedes en su corazón pongan esto. Frente a la prueba necesito recordar quién es Dios. Frente a la prueba necesito saber y poner en mi mente lo que he aprendido de Dios. Y aquí hay algo interesante, una historia muy interesante. Así que vayamos ahí en el versículo 1 y el versículo 2. Y el primer punto que puse a estos 2 versículos es la disposición y consagración de un hombre de fe frente a la prueba. La disposición y la consagración de un hombre de fe frente a la prueba. Hay algo interesante aquí, porque pongo a pensar, cada creyente, cada persona está lidiando con situaciones distintas en su corazón. Cada persona conoce pecados que hay en su vida, pero también hay pruebas, ¿sí? Pero ¿cómo tú te muestras frente a estas situaciones? Entonces fíjate ahí, en el versículo 1, dice esto: aconteció después de estas cosas, después de todas estas cosas, aconteció que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Esta palabra probar, hermanos, significa ¿sí? que Dios quiere mostrar a Abraham, a través de Abraham, su poder. ¿Sí? Quiere que Abraham pueda glorificar a Dios. Quiere que Abraham, ¿sí? pueda ser aprobado
su corazón si solo puede enfocarse en Dios. ¿Por qué? Porque Dios prueba a sus hijos para mostrar su poder, para mostrar su soberanía, ya que Él siempre va a ser glorificado. Entonces, es el concepto de prueba. Porque Él va a probar a sus hijos para mostrar su poder, para mostrar su soberanía, para que Él sea glorificado. Entonces, Abraham, Dios probó a Abraham. Y me encanta porque después, fíjate lo que dice ahí, ¿no? Y le dijo a Abraham, y le respondió a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Heme aquí. Y fíjate lo que le dijo Dios. Toma ahora tu hijo, tu único, y sal, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le especifica a Abraham mostrándole a quién tiene que llevar al monte para sacrificar. Y Dios le va a especificar. Fíjate ahí lo que dice, porque primero le dice esto: toma ahora ¿a quién? A tu hijo. Entonces, Abraham sabe quién es su hijo, ¿no? ¿Quién era su hijo? Isaac. Pero Dios no se queda tan solo diciéndole a tu hijo. Le dice después otra cosa más. ¿Y cuál es? Tu único. Entonces, tu único. Pero ¿por qué Dios le tiene que repetir una vez más diciéndole tu único? Y no se queda ahí, sino le dice más. Y le dice el nombre. ¿Quién? Isaac. 3 veces tu hijo, tu único, Isaac. Y fíjate lo que le dice después: a quien tú amas. Imagínate lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Le dijo quién era esa persona, le especificó bien. Le dijo: tu único, tu hijo, el que tú amas, a Isaac, a ese. Toma. Y a veces Dios tiene que ser muy específico. Porque tal vez, muchas veces, es donde Dios muestra a nuestro corazón cómo está. Me encanta lo que le dice después: a quien tú amas. Hermanos, ¿a quién nos gusta que nos quiten algo que amamos? A nadie. Algo que nos gusta, a nadie. Con cualquier cosa. A veces, yo me acuerdo cuando estuve en Argentina, un tiempo ahí, vivía con un compañero, con 2 personas, un ecuatoriano y un mexicano. Teníamos nuestra cocina, todo ahí para poder hacer las cositas. Y me acuerdo que en un momento el mexicano me dijo: ¿tú me darías una ropa tuya, la que más te gusta? La que tú dices, esto no voy a regalar a nadie. Y yo decía, ¿por qué me dijo eso? Porque yo quería regalar unas cosas, y fue ahí donde él dijo: ¿darías esto? Justo agarró un saquito que me gusta, agarró eso. ¿Darías esto? ¿Lo darías? Y a veces es difícil que nos quiten algo que amamos. Es difícil sacarlo. O sea, no digo, claro que... ¿Por qué digo esto? Porque nuestro corazón es así. Nos aferramos a algo que amamos tanto, que cuando nos quitan, el orgullo aparece en nuestro corazón, a tal punto que muchas veces podemos negar a Dios, ¿no? Y a veces ponemos nuestro amor en cosas vanas, ¿no? Pero aquí el amor que sentía Abraham era por su hijo. Y fíjate qué doloroso haber sido para Abraham escuchar esto. No tan solo que le especifique quién era esa persona que iba a ofrecer, sino que le dice esto: ofrécelo en qué, allí en holocausto. ¿Quién era el holocausto? Bueno, hermanos, el
a esta persona, hasta matarlo. No tan solo degollarlo hasta matarlo, sino quemarlo hasta que se consuma. Eso era, ¿sí? Quemarlo hasta que se consuma. Tal vez te preguntarás, ¿por qué Dios quería un sacrificio humano? ¿Por qué Dios le estaba diciendo a Abraham que sacrifique a su hijo? ¿Acaso Dios se agrada del sacrificio humano? Hermanos, en ese tiempo había otro pueblo pagano. ¿Se acuerdan cuando el pastor predicó? Jueces, había otro pueblo pagano que ofrecían a sus hijos a sus dioses, ¿no? Que lo ofrecían ahí. ¿Cómo se llama? Malón, ¿no? Molón. Entonces a Molón lo ofrecían ahí y a sus hijos. Pero ¿acaso Dios se agrada de esto? Si esto lo hacían los países, las naciones paganas, entonces, ¿por qué Dios le pidió que le sacrificara a su hijo? Bueno, hermanos, a Dios no le agrada, no tolera el sacrificio humano. Él no quería el sacrificio humano, sino quería, ¿qué es lo que decía al principio? Dios probó a Abraham. Él quería probar a Abraham, sabiendo su plan soberano. Lo que quería ver era su consagración, su disposición de Abraham frente a lo que Dios le decía. Y Dios lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque ¿cómo contesta Abraham? En el versículo ahí 1, ¿qué dice? Al final, aquí. Dios vio la disposición de Abraham frente a la prueba. Él dijo, heme aquí. Y tal vez esta palabra lo pasamos por alto muchas veces, ¿no? Pero esta palabra se ve realmente una verdadera disposición, una verdadera consagración de Abraham frente a la prueba que Dios le estaba dando. Hermanos, la consagración es vivir una vida entregada a Dios. Todo lo que Dios quiere, yo lo voy a hacer. Todo lo que Dios espera de mí, estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a obedecer solamente a Dios, ¿sí? Todo lo que es Dios, todo lo que tiene Dios, todo lo que espera ser Dios para mí, lo voy a hacer, ¿sí? Esa es una vida consagrada, una vida dispuesta a decir, heme aquí, en medio de la prueba. Heme aquí, que se haga tu voluntad. Estoy consagrado a ti, ¿sí? ¿Y qué haces tú frente a la prueba? ¿Qué haces tú frente a una situación que está fuera de tus manos? ¿Qué haces? Dices, heme aquí. Me venía el temblor que pasó hace un domingo atrás. Son cosas que no lo controlamos nosotros, ¿cierto? ¿Quién lo controla? Dios es soberano en toda esa situación. Y tal vez ahí en tu corazón comenzó a pasar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hago frente a esta situación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dudas de Dios? ¿Temes a la muerte? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón? Eso no quiere decir que nos vamos a quedar y acá vamos... No. Pero lo que Dios ve es el corazón. ¿Qué es lo que en ese momento pasó en tu corazón? ¿Pensaste en tu hermano? ¿Pensaste en el otro que está ahí? ¿O somos muy cambiantes? ¿O en ese momento actuamos de forma egoísta? Entonces a veces no recordamos qué pasó de los unos a los otros. El amor al Señor, el amor a Dios, el amor a mis hermanos. Y a veces, en medio de la prueba, no pasa eso. Hermanos, a cambio, Abraham estuvo dispuesto a decir, heme aquí. Yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú tienes la voluntad. Y quiero vivir una vida consagrada y dispuesta a hacer lo que tú quieres. Y aquí esta palabra, ¿sí? Esta palabra, ¿sabe quiénes lo decían en ese tiempo? Eran los esclavos. Lo decían, ¿sabes a quién? A sus amos. Decían, heme aquí. Todo lo que sus amos decían, está bien. Sin importar si sus amos estuvieran equivocados, ellos tenían que
imagínate que nuestro Señor tiene lo mejor para nosotros. ¿Y qué mejor es decir a nuestro Dios, heme aquí? Como lo hizo Abraham frente a la prueba. Pero a veces no pasa eso. Lo que sucede son quejas, una muestra de enojo, orgullo, egoísmo en medio de esta situación, ¿no? Pero Abraham estuvo dispuesto a decir, heme aquí, un hombre de fe con una disposición y consagración frente a la prueba. Pero fíjate en el versículo 3 y 4, ¿no? Este hombre, ¿no? Dios le dice, ofrecer un holocausto sobre uno de los montes que yo le diré. Pero fíjate ahí en el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y fíjate lo que dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Me encanta este pasaje porque lo que hace Abraham, y te muestra ahí en el versículo 3, es que Abraham fue obediente. ¿Sabes, hermanos? La obediencia de un hombre de fe frente a la prueba. La obediencia de un hombre de fe frente a la prueba. Este hombre fue obediente inmediatamente, porque fíjate lo que dice, se levantó muy de mañana. Ni amanecía, Abraham hizo esto para poder cumplir lo que Dios le dijo, sin perder ningún detalle. Todo esto lo hizo porque la única importancia para Abraham que era obedecer a Dios en medio de esta prueba. Él solo quería obedecer a Dios. Y dice que ahí en el versículo 4, ¿no? Dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de ¿dónde? De lejos. ¿Dónde él tenía que ir? A ofrecer a su hijo en holocausto. A ofrecer a su hijo y degollar y quemarlo. Podemos ver que Abraham no tomó el viaje. Pero para Abraham el viaje fue muy difícil. Porque dice, ¿cuánto se demoró Abraham? En el versículo 4, ¿cuánto tiempo se demoró? Se demoró 3 días. ¿Para ir a dónde? A Moriah. Él tenía que llegar a ese lugar. Se demoró 3 días. Y no tan solo, dice, se demoró 3 días, pero ¿por qué se demoró 3 días? Según historiadores, ¿sabes? Desde donde estaba Abraham hasta Moriah, era solo una distancia de 80 kilómetros. 80 kilómetros. Aproximadamente para llegar a ese lugar se demoraba un día, solamente un día. Pero ¿por qué Abraham se demoró 3 días? Bueno, hermanos, acá se demuestra que él se demoró porque realmente hubo mucho dolor en Abraham. Saber que su hijo iba a ser sacrificado. Y en medio de ese dolor, él tuvo que ser obediente al Señor. Aún él se demoró todo 3 días, cuando solo se tenía que demorar un día. Pero realmente fue muy doloroso para Abraham. Y aquí podemos ver el carácter de un hombre de fe frente a la prueba, que va a mostrar obediencia inmediata, aún en medio del dolor, aún en medio de esta situación. Él va a obedecer, aún en medio de esta dificultad. Él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidió. Entonces Abraham, sí, fue la persona que obedeció a Dios, porque pesaba más el obedecer a Dios que la vida de su propio hijo. ¿Sabes? Abraham más pesaba el obedecer a Dios que la vida de su propio hijo, porque él quiso agradar a Dios con esta acción. Hermano, cuando leía esto y repasaba, me ponía a pensar acerca de la obediencia. ¿Por qué? Porque en la dificultad, en medio del dolor, nuestro corazón no quiere obedecer.
Nuestro corazón se deja llevar por nuestros sentimientos, por lo que sentimos, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero en medio del dolor, Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Él decía, me siento triste y ahora no voy a obedecer a Dios. Él en la tristeza estuvo dispuesto a decir, obedezco a Dios. Hermanos, no sé si has pasado dificultades, situaciones dolorosas, ¿estuviste dispuesto a obedecer a Dios? En medio de la enfermedad, ¿estuviste dispuesto a obedecer a Dios? En medio de un dolor, ¿estuviste dispuesto a obedecer a Dios? Y acá yo quiero decir, aún en medio de situaciones de pecado que puede ver en tu corazón, ¿qué es lo que pasa por tu corazón? Dices, voy a obedecer a Dios. Y a veces es tan difícil porque somos orgullosos. Queremos hacer lo que nosotros deseamos y lo que nosotros sentimos, lo que nos nazca hacer. Pero Dios quiere que tú obedezcas, aunque no te nazca hacerlo. Si tuviste problemas con tu familia, una situación de problemas, discusiones, aunque no te nazca amar a esa persona, tienes que obedecer a Dios porque Dios dice, ama a tu hermano, ámalo, cómprale algo, invítalo a comer, aunque digas, no, que se te pase, para recién hacer lo que me nazca, porque si no me nace, no voy a poder hacerlo, no es así. Obedece a Dios en medio del dolor. Obedece a Dios en medio de esa situación y que estás pasando dificultades. Obedece. ¿Sí? Así que, hermanos, porque Dios quiere ver si realmente vas a pasar la prueba o no. Si vas a estar dispuesto a ver el carácter de Dios o no. Así que Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios en medio del dolor. Abraham fue obediente, un hombre de fe frente a esta prueba. Pero no tan solo fue un hombre consagrado, dispuesto, ¿no?, frente a la prueba, sino también fue un hombre obediente frente a la prueba, y ahora es un hombre, ¿no?, que confía en Dios frente a la prueba. Fíjate en el versículo 5 hasta el 10. Y una de las cosas que puse ahí, porque su confianza de Abraham estaba en las promesas de Dios. Mira, Abraham dice, heme aquí. Abraham estaba dispuesto a obedecer. Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijo en medio de una situación dolorosa. ¿Pero por qué? Porque en su mente venía eso. Él confiaba en las promesas de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 5. ¿Lo tienen? ¿Sí? Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, ¿no? Y él se tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Que es interesante, porque Abraham dice algo. Fíjate ahí cuando dice adoraremos, iremos ahí, adoraremos, pero dice algo más, y volveremos. ¿En qué está hablando? ¿En singular o en plural? En plural. Entonces le dijo a sus siervos, ustedes quédense aquí, me voy a ir con mi hijo, vamos a ir, pero también vamos a regresar, vamos a volver, volveremos. ¿Por qué dice esto Abraham? Cuando sabía que iba a sacrificar ¿a quién? A su hijo. ¿Cómo iba a volver Isaac? ¿Qué es lo que estaba pensando Abraham? Tal vez Abraham, no sé, pero en medio de la situación él comienza a decir, estos sus siervos, esperen acá, ¿sí?
por qué, hermanos? Porque Abraham confiaba en la promesa de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál era esa promesa? ¿No? ¿Por qué dice esto? Bueno, perdón, hermano, pero acá tengo mis súbitas. Están viendo acá. ¿Sí? ¿Por qué dice? Bueno, porque él confiaba en la promesa de Dios. ¿Y cuál era esa promesa? ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Que Abraham iba a tener una descendencia numerosa. ¿Sí? Que él tenía que esa descendencia ni las estrellas, no, más que las estrellas. Entonces, como en la arena del desierto, como todo Israel, así vas a tener tu descendencia. ¿Sabes? Abraham confiaba en la promesa de Dios. Y él sabía que si mataba a su hijo, tal vez Dios lo iba a resucitar. ¿Para qué? Siga la descendencia. Él confiaba en eso. Él sabía que si mataba a su hijo, le iba a dar un hijo, no sé de dónde, pero le iba a dar un hijo. Porque él confiaba en esas promesas de Dios. Fíjate ahí en Hebreos 11, sin perder un separador ahí en Génesis 22, Hebreos 11, versículo 19 hasta versículo 17, perdón. Dice ahí, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa. ¿No? La promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿a quién? O sea, a Isaac, ¿no? Entonces, fíjate cómo Abraham confiaba que si mataba a su hijo, aún Dios le podía levantar a su hijo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él confiaba en esas promesas. Hermanos, en medio de estas pruebas necesitamos confiar en quién es Dios. Dios es soberano. Dios hace su voluntad. ¿Y sabes? Y si mueres, para mí, el vivir es Cristo, el morir es gracia. Entonces, confío en el Señor. Si paso situaciones por adversidades, situaciones dolorosas, mi vida no es nada. Está comprada por la sangre de Cristo. Y si un día no estoy aquí, voy a estar con Dios, con el Señor. Confío en sus promesas. Pero fíjate, en el versículo 7 dice, entonces, ahí hay algo que pasa. Entonces habló Isaac. Ahí entra en escena una persona. ¿Quién entra en escena? Isaac. Le comienza, la camarita se enfoca a Isaac, ¿no? Y ahí comienza a hablar Isaac. Y dice Abraham a su padre, le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí, el fuego y la leña, ¿no? Acá está el fuego, acá está la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está ese cordero? Y le respondió Abraham, ¿qué le dice? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿E iban? ¿Cómo iban? ¿Te imaginas Isaac caminando con su padre con un cuchillo, con una leña, con fuego para poder consumirlo? Bueno, a Isaac no sabía, ¿no? Pero Abraham comienza a pensar y dice, siempre matamos un corderito. ¿Y dónde está el cordero? Bueno, hermanos, Abraham sí es un hombre de fe que confía en las promesas de Dios, pero aún si su confianza de Abraham en Dios hizo que su hijo confíe también en Dios. La confianza de Abraham en Dios hizo que su hijo confíe también en Dios. Aquí entra Isaac, le dice, acá está la leña, padre, acá está, tenemos todo para el holocausto, pero no está el cordero. Y su padre le contesta, Dios proveerá.
¿no? Isaac sabía que el sacrificio era él. ¿Sí? Isaac lo sabía, que el sacrificio era él. Hay comentaristas que dicen que Isaac tenía todas las posibilidades para escaparse, ya que no era un niñito, era un joven. Y su padre era anciano. Él podía empujar a su padre e irse corriendo, porque era joven. Pero Isaac sabía quién era el sacrificio. Isaac también comenzó a confiar en Dios. Así como confió Abraham, así también su hijo comenzó a confiar en Dios. ¿Se dan cuenta? Qué importante, hermanos, ver esto, porque Isaac estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su padre. Estuvo dispuesto a confiar en Dios, ¿no? Porque fíjate lo que dice después al final de este versículo que hemos leído, del versículo 8. Iban juntos, los dos iban juntos. Isaac no se salió del camino. Isaac no empujó a su padre. Isaac, aunque era joven, no decidió empujar al anciano. Isaac decidió caminar junto con su padre y confiar también en Dios en medio de esta situación. Hermanos, necesitamos padres en la iglesia que estén dispuestos a traspasar a sus hijos esa confianza, que estén dispuestos aún en medio de la prueba, que sus hijos puedan ver que mi papá confía en Dios. Pero a veces en medio de la prueba mis hijos ven otra cosa capaz. Ven enojo, ven ira, ven incredulidad y no mostramos la confianza en Dios. Entonces necesitamos mostrar eso. Me acuerdo en el trabajo cuando estábamos ahí en una situación, hubo una situación muy tensa. En cocina todo es tenso, el trabajo en cocina, ahí ayudando a un chef, ¿sí? Y todo es rápido, todo es tenso. Y me acuerdo que hubo una situación difícil, pero del dueño, ¿no? Con los cocineros, nosotros, y tú no puedes ver injusto lo que el dueño decía, pero algo que hablaba con mi compañero, que es creyente, le decía, aunque sea injusto, Dios lo puso como autoridad, necesitamos obedecer. No nos queda hacer otra cosa más. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Aún en cualquier lugar donde tú estés, siempre muestra tu confianza en Dios y a quién estás obedeciendo, para que otros puedan también confiar en el Señor. Las circunstancias no tienen que llevarme a vender mis principios en lo que yo creo. Entonces necesito obedecer a Dios. Necesito pasar esa confianza a mis hijos, a mis hermanos en Cristo, ¿no? Que confíen en el Señor en medio de una situación difícil. Pero no tan solo eso, fíjate en el versículo 9 y 10, ¿no? Su confianza también estuvo, ¿no? Abraham confió en Dios, ¿no? Ya que él fue obediente. Fíjate en el versículo 9 y 10, porque él dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Su confianza hizo que Abraham obedeciera todo, absolutamente todo. Ya tenía el cuchillo para degollar a su hijo. Y el corazón de Abraham era obediente, que estaba dispuesto a entregar a su hijo, aún en medio de ese dolor, en medio de esa situación. Y así se muestra este hombre de fe frente a la prueba. Confiaba en las promesas de Dios, mostraba su confianza a las personas más cercanas, ¿no? A tal punto que él comenzó a obedecer a Dios.
interesante ver a Abraham haciendo esto, ¿no? Y me encanta porque si te fijas ahí en el versículo 11 hasta el 14, Dios hace algo con Abraham. Yo puse este punto aquí, en la verdadera adoración de un hombre de fe frente a la prueba. La verdadera adoración de un hombre de fe frente a la prueba. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas nada. Me encanta esta parte, ¿no? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sabes, hermanos? El temor a Dios es lo primordial para pasar la prueba. ¿Saben? Muchas veces tememos a los hombres, tememos lo que una persona va a decir de nosotros, tememos de lo que piensa la gente. Si soy una mala mamá, si soy un mal papá, tememos lo que piensa la gente, pero no tememos a Dios. Debemos de aprender a temer a Dios para estar dispuesto a pasar la prueba y obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, el ángel de Jehová le detuvo a Abraham. Y Abraham no mató a su hijo, pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. No mató a su hijo único. Y fíjate lo que dice después. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas que había un carnero, trabado en donde en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice, ¿no? Por tanto se dice hoy en ese monte que Jehová será, ¿no? Dios proveerá. Qué hermoso ver esto. A veces no confiamos que Jehová puede dar, que Dios puede salvarme del pecado que hay en mi corazón, de ese enojo, de esa ira, de mentiras. Y somos tan incrédulos que a veces decimos a Dios: ¿qué estás haciendo? Que a veces ni pensamos y decimos: ¿ahora qué hago para fin de mes? No llego con todo el presupuesto. Pero ahí está el Señor. ¿No? Somos tan incrédulos. A veces la incredulidad hace que nos pongamos como juez y le digamos a Dios ahí: no sé si realmente lo que dices es verdad o no. Cuando Dios le dice: yo voy a proveer, yo voy a sustentarte, yo voy a hacer esto, y debemos de confiar en eso. ¿Sí? Entonces podemos ver en este pasaje cómo el ángel de Jehová detuvo las manos de Abraham y cómo Abraham no hizo algo extraordinario acá, porque él ofreció a un carnero, ¿no? Diciendo: Dios proveerá. Y esta palabra, Dios proveerá, ¿sí? Es que Abraham sabía que Dios suple cualquier necesidad y no le podía faltar nada. Así que por eso decidió confiar en la adoración en medio de esta dolorosa prueba. Él sabía que si le faltaba un hijo, Dios iba a proveer otro hijo. Por eso que Dios, por eso que puso ese lugar, Dios proveerá. ¿Sí? Y hermanos, cuando un hombre pasa la prueba, ¿sí?
trae grandes recompensas. Y una de las recompensas es que trae bendición. Trae mucha bendición. Cuando uno comienza a poner en su mente a Dios en medio de la prueba. Porque fíjate lo que le dice ahí en Génesis 22, del versículo 15. Génesis 22, versículo 15, dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, todo, ¿qué es lo que hizo Abraham? Todo esto, por temer a Dios, por obedecer a Dios en medio de la prueba, por cuanto has hecho esto, no me ha rehusado tu hijo, tu único, ¿no? Hijo, de cierto te bendeciré, ¿qué dice? Y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia, dice, poseerá las puertas de sus enemigos, y tus simientes serán benditas sobre las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantó, y se fueron juntos a Bersaba, y habitó Abraham en Bersaba. ¿Te das cuenta? El obedecer a Dios en medio de las pruebas, en medio de esta situación, trae bendición. Trae bendición. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham, pero es una promesa que también nos hace a cada creyente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es igual desde antes hasta ahora. Y si tú obedeces en medio de la prueba, va a traer ¿qué cosa? Bendición. Pero no tan solo trae bendición, sino que trae paciencia y gozo. Y con esto quiero acabar. Busquen en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Lo hemos estudiado, hermano. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la prueba trae paciencia y gozo. Así que hay sumo gozo cuando uno pasa por pruebas. Lo más importante, hermanos, es cómo es nuestra actitud frente a la prueba. ¿Cómo es tu actitud frente a la prueba? ¿Eres cambiante frente a la prueba? Dios desea que haya hombres y mujeres dispuestos a andar en fe, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio aún de sentirse que todo sale mal. Así que Dios ama a hombres dispuestos a cumplir estas cosas en medio de la prueba. Fíjense, un hombre sacrificando a su propio hijo, pero este hombre decidió obedecer a Dios. Que la vida de su hijo no valía para él, sino ¿qué es lo que más valía para él? ¿Obedecer a quién? A Dios, en medio de esta situación. Hermanos, eso tiene que ser nuestra vida. Obedecer a Dios en medio de las pruebas, en medio de tentaciones, en medio de disciplinas, en medio de cualquier situación. Tengo que obedecer a Dios. Y hermanos, hubo un hombre que estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese fue Cristo, que nunca pecó, que se hizo siervo, que fue tentado, que fue clavado en esa cruz, derramando toda su sangre. Le clavaron en sus manos, en sus pies, le pusieron una corona de espinas, le clavaron una lanza cerca del corazón, que derramó toda su sangre. Imagínate esa prueba.
una prueba inmensa, una prueba dolorosa. Dios mandando a su Hijo a morir en una cruz. Y Jesús fue obediente. Dice que al punto que Él comenzó a sudar sangre por tanto dolor. Mira, ¿cómo es eso? Dice que cuando hay tanto dolor, las venas se rompen, que comienzan a sudar sangre. Tanto fue el dolor de Jesús, la prueba que estaba pasando. Pero Él decidió llevar ese dolor por nuestras rebeliones. Él fue varón de dolores, en quebranto, por nuestros pecados. Él fue obediente. Y solo Cristo puede hacer que tú temas a Dios. Solo Cristo puede hacer que tú pases las pruebas. Solo Cristo puede hacer que tu vida sea salva. Porque Él obedeció, estuvo muerto en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y Él está vivo. Y va a estar dispuesto a salvarte y a darte vida. Y vida eterna. Entonces, hermanos, vemos a Abraham llevando a su único hijo, pero también vemos a Dios poniendo a su Hijo, Cristo, para salvación por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ¿cómo tú ves la prueba? ¿Recuerdas a Cristo? ¿Recuerdas lo que Cristo hizo por ti? ¿Recuerdas lo que el Señor hizo por ti? ¿O solo estás pensando en ti mismo? Esto lo escuchaba ayer un hombre que dijo: hay tantas personas en situaciones difíciles que lo único que piensan es en ellos mismos. Pero lo que tienen que pensar es en Cristo. Me acuerdo hace poquito que conversaba con una persona y decía: me siento raro, le decía así. Me siento como desanimado. No sé por qué, no sé si pecado he hecho, pero no sé, me está pasando algo, decía así. Pero, y algo, después una persona me dijo: piensa en Cristo y no en ti. ¿Es verdad? Necesito pensar en Cristo y no en mí, en medio de una prueba. Y si no conoces a Cristo, necesitas de la salvación de Dios, porque es la única persona que te puede salvar. ¿Sí? Invito a cerrar sus ojos y inclinar su cabeza. Si tú eres creyente y tal vez estás pasando por situaciones difíciles, tentaciones, pruebas, piensa en Cristo y no en ti. No en tus intereses, sino en Cristo. Y lo que Cristo quiere que tú hagas. Dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. La Biblia dice que aún Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad hacia nosotros. La Biblia dice que todas las cosas les ayudan a bien para los que le temen a Dios. Así que no es un poderoso. Y si no conoces a Dios, dile que te salve, que te dé vida, que te rescate del pecado que hay en tu corazón. Y dile que te salve de cualquier situación que te está alejando de Dios. Así que, si hay eso en tu corazón, dile que estás dispuesto a obedecer su evangelio. Y si eres creyente, estás dispuesto a obedecer a Dios en
Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla y podemos verla con claridad lo que tú quieres que hagamos, Señor. Señor, conoces cada corazón que está aquí, sabes cada situación que cada persona está pasando, pero ayúdanos, Señor, a pensar en tu carácter, a pensar, Señor, en lo que tú eres y a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Así que